Los siguientes términos sí deben de conocerlos para entender OSPF. También para el examen, estos términos son muy importantes. Empezamos por el primero. Un link es una red o la interfase de un ruteador de cualquier red. Cuando una interfase se agrega al proceso de OSPF, esta es considerada como un link para OSPF. El router ID, también se le conoce como RID, es una IP que identifica al ruteador. En el caso de Cisco, el router ID va a ser aquella IP más alta que esté configurada en las interfaces loopbacks. Si recuerdan, una interfase loopback es una interfase lógica que no es física, vaya, no puedes conectar nada y tú la puedes crear en un ruteador una interfase loopback. Entonces el router ID va a ser, si tienes varias loopbacks, la loopback más alta. En el caso de que no tengas configurada ninguna loopback, se va a ir a las interfaces físicas y aquella interfase física que esté arriba, que esté up, que sea la más alta, esa es la que va a ser el router ID. Cuando veamos la línea de comandos vamos a ver que también podemos configurarle el router ID manualmente y no necesariamente con una IP que existe en el ruteador. El neighbor, al igual que en IGRP, es cuando existe una relación entre dos ruteadores que están corriendo OSPF en el mismo link. Una adyacencia es la relación que existe entre dos ruteadores que están corriendo OSPF que permite que haya intercambio de rutas entre ellos. El protocolo de Hello que utiliza OSPF es la manera en que descubre que hay neighbors en algunas de sus interfaces, en algunos de sus links. Esto lo hace mediante enviando esos mensajes de Hello a la dirección de multicast 224.0.0.5. El Neighborship Database es una lista de todos los ruteadores con OSPF que han sido descubiertos mediante el Hello. En esta base de datos podemos ver algunos datos como el router ID, el estado en el que están y cuál es la relación que existe entre ellos. La Topological Database, esta base de datos contiene información de todos los mensajes que le han enviado los ruteadores vecinos mediante lo que se le llama LSAs o Link State Advertisements. Este ruteador usa la información que está en la Topological Database como entrada al algoritmo de Dijkstra para que pueda calcular cuál es el shortest path para cada red, es decir, por qué interfase vamos a enviar los paquetes. El Link State Advertisement o LSA son paquetes de OSPF con los cuales mandan información entre ellos de las rutas. Hay diferentes tipos de LSAs que no están en el alcance del CCNA, pero básicamente lo que hacen los LSAs son paquetes que se envían entre los ruteadores cuando se establece una adyacencia y por ahí es donde se envían las rutas que conocen cada uno de ellos para poder hacer la Topological Database. El siguiente punto es muy importante, el Designated Router o DR, que va de la mano con el Backup Designated Router o BDR. Este tipo de ruteador, un Designated Router, y lo vamos a ver cuando ya estemos en la línea de comandos a más detalle, debe de haber una elección de quién es el Designated Router en algunos segmentos donde pueda haber más de un ruteador. Es decir, por ejemplo, en un Ethernet podemos tener 10 ruteadores y ahí se puede elegir un
Designated Router. El trabajo de un Designated Router es recibir todas las rutas de todos los ruteadores que están en ese mismo segmento para que después ese Designated Router se los envíe a los demás. De esta manera ahorras ancho de banda porque solamente se lo tienes que enviar a uno, al Designated Router, y ese se va a encargar de entregarle las rutas a todos los demás. ¿Cómo se elige el Designated Router? Bueno, está la teoría y está la práctica. Para la parte del CCNA lo único que nos interesa es la teoría. Vamos a verlo en la práctica cómo se hace, pero realmente no es como dice la teoría. La teoría dice que el Designated Router va a ser aquel que tenga el Router ID más alto. Eso si la prioridad es igual en todos lados. Al igual que como por ejemplo en el Spanning Tree, aquí se maneja una prioridad. Aquí la diferencia es de que la prioridad entre más grande es mejor. Si la prioridad es igual en todos, el Designated Router va a ser el que tenga el Router ID más grande. Esto, como les comento, es en teoría. Y esto lo deben de tener muy consciente en el examen de cómo se hace en teoría. En la práctica realmente va a ser el Designated Router el primero que se enciende, el primer router que se encienda o el primer router que se le habilite OSPF. Pero esto, como les comento, traten de olvidarlo para el examen, porque para el examen lo importante es saber que es el que tenga la prioridad más alta, o en caso de que todos tengan la misma prioridad, el que tenga el Router ID más grande. Y el Router ID, como ya lo vimos, es el Router ID es la IP más grande entre las loopbacks, y si no tienen loopbacks, entonces va a ser la IP más grande de una de sus interfaces. O también se puede configurar por medio de un comando que vamos a ver más adelante. El backup Designated Router va a ser, como su nombre lo indica, un backup de ese ruteador designado. Es importante para el examen el entender en una topología que les den las IPs que tienen configuradas, que si tienen loopbacks, que si no tienen loopbacks, cuál va a ser el Designated Router y cuál va a ser el backup Designated Router. Como les comento, esto es en teoría, en la práctica no sucede así, lo vamos a ver, aunque como les comento no es parte del examen del CCNA. Pero sí es importante para el CCNA el entender cómo se supone que debe de funcionar. Las áreas en OSPF, como ya vimos, debe de existir una área 0. Todas deben de estar conectadas al área 0. Todas las demás áreas deben de estar tocando el área 0. La área es un grupo de redes que están continuas en un ruteador. Eso es lo que es una área.